Queridos Clankers, ¿cómo andan? Bueno, vamos a hablar un poco de Boca, de este ciclo de Fernando Gago, que ha tenido un episodio de desenlace. Más allá de lo que pase en las próximas horas, estoy grabando esta reacción en el momento de la reunión entre el Consejo de Fútbol y el entrenador después de la práctica. Los cronistas radiales y también en redes dan la certeza de un ciclo cumplido, terminado, pero como todavía en el momento de esta grabación no tengo esa confirmación, quiero hablar de lo que en teoría y conceptualmente sí es un ciclo finalizado, porque lo que pasó anoche en la Bombonera, la eliminación contra Alianza Lima de esta fase 2 de la Copa Libertadores, que lo deja fuera de toda competición continental. Tendrá el Mundial de Clubes entre junio y julio, con esa fase de grupos en la que se enfrentará con Bayern Múnich y Benfica, pero es ciencia ficción. Junio 2025, para un club que ha invertido 20 millones de dólares en este mercado de pases, con la intención de pasar las dos pantallas pendientes en el repechaje de la Libertadores y meterse en fase de grupos. Bueno, no pasó esto y por segundo año consecutivo Boca no jugará la fase de grupos de Copa Libertadores. El año pasado, Sudamericana, quedó segundo en la zona, ese empate con Fortaleza, el repechaje contra Independiente del Valle, la no utilización de los refuerzos por el mail que no fue enviado en tiempo y forma, la derrota traumática contra Cruzeiro por penales, esa expulsión de Advíncula, la chance sobre el final que tuvo para ganar la serie, todavía con Diego Martínez. Todas las eliminaciones de Boca han sido traumáticas en el último año y pico. La Copa de la Liga con el penal de Lema, derrota por penales, la de la Sudamericana, la derrota ante Vélez 4-3 en un partido que ganaba 3-2 y esos cambios supuestamente para cerrar el partido y que Vélez termina dando vuelta. Un Vélez que luego sí le ganó Huracán y se consagró campeón, pero que llegó a ese tramo final de la temporada con lo opuesto. Y si bien no es el tema de hoy, algunas cosas que pasan en este Vélez 2025 tienen relación con aquel momento de Vélez el año pasado. Aún así, Vélez le ganó a Boca un partido que perdía 3-2 faltando 5 minutos. En todas las eliminaciones hay un trauma, una sensación de golpe definitivo. Y la de ayer, por supuesto, no fue la excepción. Uno puede analizarla desde un montón de sucesos durante el partido, la actuación de Vizcarra en el segundo tiempo, el gol que falla Cavani, pifiándole a la pelota, le pegó 3 veces en 2 segundos, y la definición con tiro del punto del penal, otra en la que Boca se queda fuera, sumando a la Copa de la Liga con Estudiantes el año pasado, la Sudamericana, tuvo algunas definiciones por penales en la Copa Argentina, pero llegó a semifinales y esa derrota también traumática con Vélez las deja en un segundo plano. Pero ayer además el episodio Marchesín es uno más para incluir en 2 años realmente muy malos. Y si bien en estos 2 años Boca llegó a la final de la Copa Libertadores, estamos hablando de un club que no gana en los 90 o en los 180 una serie de Copa Libertadores desde diciembre de 2020, cuando le da vuelta la serie de cuartos a Racing en la Libertadores 2020. Había perdido 1-0, gol de Melgarejo en el cilindro, lo gana 2-0 con goles de Salvio y Villa de penal. Y después vinieron empates y eliminaciones por penales contra Atlético Mineiro en 2021, Corinthians 2022, el show de Chiquito Romero contra Nacional, Racing y Palmeiras en la Copa Libertadores, la derrota con Fluminense con el gol de Kennedy en el tiempo suplementario. No jugó Copa Libertadores en 2024, pero también se quedó afuera de la Sudamericana por esa vía ante Cruzeiro, y acá frente a Alianza Lima gana un partido en los 90 después de casi 4 años y de 8 series, 2-1, pero pierde en la definición con tiros del punto del penal. Ya de por sí perder en la definición con tiro del punto del penal hubiera sido motivo de inclusión en esta lista de eliminaciones traumáticas, pero lo que pasó ayer creo también es un síntoma de esto no funciona. Eh, Ayer en la cancha, cuando Marchesín insistentemente hablaba, hacía señas de la necesidad de un cambio, a Boca le faltaba una ventana y tenía la posibilidad de hacer una modificación. eh,
en el primer momento, antes de ver todas las imágenes de las charlas, lecturas de labios que se hacen después en postproducción, no en una transmisión, la sensación que teníamos era que el ingreso de Bray estaba preestablecido y que lo que hacía Marchesín era mandar un mensaje en modo recordatorio. Bray no estaba haciendo la entrada en calor, necesaria para cualquier futbolista, incluso para el arquero, pero era tal la insistencia de Marchesín que en ese momento, por lo menos a mí no se me cruzó por la cabeza, que el arquero iba a pedir su propio reemplazo. Luego, por supuesto, tras la eliminación, es sin dudas uno de los temas que deja el partido por cómo se da, y después esperando, creo yo, la palabra de quien conoce la historia desde el principio hasta el final, el propio Marchesín. Hay un montón de especulaciones a partir de alguna información que uno consigue y también interpretando algunas cosas que se ven con más detenimiento después del partido. Y primero, da la sensación de que es Marchesín el que pide el cambio, que Marchesín va a hablar con los integrantes del cuerpo técnico, que empieza la cadena, el famoso teléfono, en este caso no descompuesto, donde finalmente Gago recibe la información, conversa con Cristian Muñoz, el entrenador de arqueros, finalmente se llama a Leandro Bray y Leandro Bray entra en una sustitución también vidriosa, porque la pelota nunca salió y en una interrupción del juego, pero sin que la pelota hubiera salido, se hizo el cambio, casi entre gallos y medianoche. Y yo creo que ese cambio también pudo haber influido en algunas decisiones que se tomaron posteriormente. Es curioso, todavía me cuesta entender, y por eso ojalá algún día Marchesín lo cuente, por qué el arquero decide pedir el cambio. Imaginemos el peor escenario con Marchesín en el arco. Se queda quieto, hace una huelga en los penales. Dice, yo quería salir, no salí, me quedo cruzado de brazos. Alianza Lima mete los 5 penales. Gana la serie, tal como se planteó. Podríamos haber dicho, Marchesín se quedó quieto o no acertó ninguna punta, pero uno de los responsables de que Boca haya llegado -1 con ese 1-0 en Lima, con chances de dar vuelta la serie en la Bombonera, fue Marchesín. O sea, nadie le hubiera reprochado pasividad, obviamente siendo así grosero en el análisis, o error de cálculo o falla en su intuición. Nadie le habría reprochado a Marchesín un comportamiento nulo en los penales. Más allá de sus números negativos, hay también una cuestión de intuición propia. Marchesín había sido figura en el partido de ida, había tapado una pelota clave a Castillo en el primer tiempo, y aún con esas sensaciones positivas que le generaban sus propias actuaciones, figura contra Aldo Civi, figura contra Independiente Rivadavia de Mendoza, o sea, contra Huracán tapó un par de pelotas, venía atajando bien, y eso por supuesto genera confianza. Aún con todos estos antecedentes recientes positivos, Marchesín decide pedir el cambio. Solamente él cuenta, si quiere, en algún momento, lo que pasó realmente. Pero está claro que fue su decisión. Luego, ¿qué hace el cuerpo técnico con la decisión de Marchesín? No sabemos qué le dijo Marchesín al primer colaborador, creo que fue Fabricio Colochini, pero lo que sí sabemos es que Fernando Gago termina avalando el pedido del arquero. Es más, Marchesín empieza a hablar faltando 2 o 3 minutos de los 7 que había lesionado el chileno Massa, y la sustitución se hace así en modo vidrioso a 30 segundos del final del partido. Porque no querían resignar ni un minuto la presencia de Marchesín en el arco, aunque Bray entrara frío. Pero hay un aval de Fernando Gago a la decisión de Marchesín. Es cierto que hay decisiones que toman los jugadores. A Fernando Gago le pasó en el penal contra River, con Boca empatando con Independiente 2-2, River y Racing igualaban 1-1, penal para Racing,
Si Racing no metía, era campeón, porque ya faltaba nada para que terminara Boca Independiente y era la penúltima jugada de Racing River, después vino el gol de Borja. Y terminó tomando la decisión Galván. Cuando estaba Piovi, que en ese momento dijo, dámela que le rompo el arco, pateó Galván, atajó a Armani, Oroz se perdió el rebote, Racing quedó segundo y Boca se consagró campeón y le alcanzó el empate con Independiente. Y son decisiones que toman los futbolistas. Pero hay un matiz. Porque en un penal el entrenador no puede hacer nada. A lo sumo podrá hacer ademanes ampulosos, no, que le pegue Piovi, que le pegue el que sea. Pero no puede intervenir más allá de sus gestos. Acá en un cambio sí. Puede decir, todo bien Agustín, pero te quedás vos a atajar. No lo hizo después de una deliberación entre integrantes del cuerpo técnico. Insisto, no sabemos qué le dijo Marchesín al ayudante de Fernando Gago, Fabricio Colochini, no sabemos cuál fue ese primer mensaje. Sí sabemos que Colochini lo transmitió a Gago, a Cristian Muñoz, y finalmente se tomó una decisión. Leandro Brey había tenido una muy buena serie ante Gimnasia, atajando 4, y era un antecedente importante, había atajado también un par de remates durante los partidos, pero si bien eso puede ser importante, Marchesín venía, como les dije recién, con una influencia bien significativa en la serie e incluso en el partido. No. Hasta que Marchesín no diga por qué él pidió salir, hay mucha especulación dando vuelta. Pero el hecho está claro, o es bien identificable. Marchesín pidió salir. Y el entrenador aceptó el pedido del jugador. Y ahí ya se compra un problema. El equipo. Si Marchesín recibía los 5 goles quedándose quieto, nadie le habría dicho nada. Pero ahora, con esta decisión que tomó, como el resultado salió mal, porque también es cierto que si Brey hubiera atajado 3, estaríamos hablando del gesto de grandeza de Marchesín, que vio antes lo que en ese momento nadie se había percatado. La cara de rojo cuando se entera de que el cambio es Brey por Marchesín es, pero en serio, ¿te parece? Hay un poquito del diario del lunes, pero también es cierto que si el diario del lunes hubiera sido con Marchesín quieto, sin recibir goles, no habría lugar para el reproche, justamente por lo que atajó el arquero. Entra Brey. Y aquí viene la parte del sorteo. Cavani dice, nosotros empezamos atajando. No sé si esto guardó relación con la inclusión de Brey. Quizás hubo una intención de tratar de mandar un mensaje más a Alianza Lima. Mira, cambiamos el arquero y ahora lo vas a tener que probar. Esto de que si vos arrancás ganando y lo metés, tenés chances de ganar, había un porcentaje, pero también hay un montón de series que arrancaron con un primer penal bien pateado, transformado en gol y que ese equipo termine perdiendo. Hay una cuestión lógica. En el caso de que todos acierten, el que empieza pateando no lo pierde con un error propio, lo pierde con el acierto del otro. O sea, yo empiezo pateando, fallo el quinto, todavía no perdí, me lo tiene que ganar el rival. Después el rival la mete y sí, yo me quiero morir. Pateamos 10 penales, el único que erró fui yo, punto. Pero no ese es el penal decisivo. Yo creo que eso es más importante, si querés, que esto de, el 60% de los equipos que metieron el primer penal de la serie lo ganaron. Patear primero, en última instancia, le da la responsabilidad al otro. Y Boca eligió asumir la responsabilidad en el caso de que hubiera 100% de eficacia en las ejecuciones. Decide patear segundo. La otra decisión que puede estar encadenada con esto es que Velasco pateara el quinto. Si había un futbolista que necesitaba una buena sensación en Boca, es Velasco, que tiene
la mochila de los 10 palos verdes, que tiene una enorme inactividad más allá de un regreso cortito antes de jugar en Boca, que viene de una liga que tiene otro calendario, otra dinámica, otro sistema, sin ascensos ni descensos, con playoffs, con una preparación física diferente, y cuesta volver de la MLS al fútbol argentino. Y a todo esto, el esfuerzo que hizo el chico para llegar a Boca, el esfuerzo que hizo Boca para poner 10 millones de dólares, estamos hablando de clubes que en Estados Unidos son franquicias, cuyos dueños son millonarios, y no alcanza solamente con el deseo del futbolista. Le pasó a Thiago Almada, al que le costó salir de Atlanta United. A Velasco le costó un poco menos, pero Boca tuvo que poner 10 millones de dólares por un futbolista que en el último año y medio no había tenido rendimientos que valieran ese dinero. Por ahora el costo de Velasco es superior al valor. Y encima cuando empezó se le notó la desconfianza, no encaraba, la perdía, se tiraba a un costado, no influía en el juego. Entonces, bueno, si había un jugador que necesitaba una señal positiva era Velasco. Entonces, ahí viene la otra parte. Pateamos en segundo término. Nuestro arquero que entró para atajar por lo menos uno, ataja uno o ataja dos, y si hay quinto de penal, Velasco va a llegar no con la obligación de meterla para no perder, sino con la chance de meterla para ganar. Porque, y esto es una especulación, estoy seguro de que si Velasco hubiera pateado con la serie 4-4, habiendo errado un penal a Alianza, y él teniendo el match point, lo metía. Pero le pesó muchísimo la responsabilidad. Y es cierto que en la Bombonera había como una sensación de Velasco, el quinto. Bueno, veamos cómo se da la serie. 9 aciertos, 5 de Alianza, 4 de Boca. Y la sensación que teníamos en la cancha y que se notaba, no solo entre los periodistas, sino en los hinchas, era que había muchas chances de que Velasco lo errara. Y Velasco lo erró. Entonces, lo que fue quizás una decisión para que el chico tuviera su primera buena sensación en Boca, termina siendo, pero, una catástrofe futbolística, porque veremos ahora lo que le va a costar la recuperación emocional a Velasco. Ya la física, la futbolística, la de la velocidad mental para tomar decisiones, ahora la parte emocional. Porque no es que Velasco erró y un jugador de Alianza acertó. No. Velasco erró y se terminó la serie. Estoy chequeando algunas noticias en vivo, más allá de que esto está grabado. Por ahora, lo que sabemos es que Fernando Gago se retiró del predio, de Boca Predio. Entonces, todo está encadenado, creo yo. El cambio, la decisión de que entre Bray, que Bray ataje primero para intimidar y que Velasco también tenga su chance para, en un quinto penal, darle la victoria a Boca. Nada de esto pasó y, por supuesto, se clasificó Alianza Lima. Pipo Gorosito tuvo otra alegría contra un equipo que odia, y hablo de un odio futbolero, folclórico, de toda la vida. Y ya venía con momentos dulces, la final de la Copa de la Liga en 2019 y triunfos dirigiendo a Colonia, Gimnasia y Grima La Plata en la Bombonera. Eso es, si se quiere, la mirada más corta de lo que fue la eliminación. El gol que falla Cavani, que ha errado muchos goles desde posiciones cercanas al arco, ha anotado un gol importante contra Palmeiras, ha sido muy respetado en cuanto a ética de trabajo, profesionalismo, pero en el balance, si bien ha anotado goles, no ha tenido el impacto que hasta el propio Cavani quería o quiere, porque todavía no terminó su ciclo, dejar en Boca. Y después vienen todos los análisis de mediano y largo plazo, mirando para atrás, lo que han sido los mercados de pases anteriores,
el muy mal 2024 que tuvo Boca, con chance de clasificarse a la Libertadores por todos lados, Copa de la Liga, Sudamericana, Liga, Copa Argentina, tabla anual acumulada, para entrar directamente en fase de grupos, y no consiguió nada. Y el penúltimo mercado de pases había incluido a futbolistas que son cómodos suplentes o ni siquiera juegan. Brian Aguirre, Martegani, Belmonte está lesionado, Medel ya no está. Y también había invertido un dinero importante con una situación que padeció cuando no los pudo usar durante la serie contra Independiente del Valle. Y acá, por supuesto, cuando hablamos de política deportiva, hablamos de gestión. Hoy hay una muy buena nota de Mati Baldo en Insiders, en el sitio de él, que quiero compartir con ustedes. Voy acá. Tac, ahí. Hace un listado de responsabilidades y arranca con Román y el Consejo de Fútbol. Es muy buena la nota, la recomiendo. Habla de que Román era intocable, al menos hasta ayer, vivirá por siempre en la cima del podio Ceneice como jugador, pero ya no tendrá red de contención como dirigente. En el último mercado de pases intentó solucionar los errores acumulados de su gestión, pero ya era tarde. Fue el mejor ciclo de negociaciones de su historia, un elogio que se explica cuando se analizan los nombres, los montos y el resultado de los traspasos anteriores. Pese a incorporar jugadores de jerarquía para reparar algunas de sus necesidades, Boca volvió a presentar lunares estructurales demasiado evidentes como para no atenderlos. Habla de una apuesta lógica por Velasco, terminó jugando Bataglia de central y Mito Delgado. El que menos entrenamiento tuvo con Gago fue figura en los últimos dos partidos, Aldo Civi y ayer Alianza Lima. El mayor pecado de la era Riquelme, esto está muy interesante, lo voy a subrayar. El mayor pecado de la era Riquelme y su Consejo del Fútbol no fue la nómina de refuerzos que desembarcaron en la Boca. El plantel Ceneice arrastra un rejunte de lastres, ya sea por indisciplina o por constantes inconvenientes físicos desde hace años. Sin un código de conducta, sin una política de premios ni castigos, todo da lo mismo. En Insiders pueden encontrar toda la nota, no tiene desperdicio. Y es un sentimiento que se extiende a cada uno de los rincones del club, todo da igual porque no hay consecuencias. Pegarle a un socio, hacerse expulsar en una final de Copa Libertadores, ver 2 tarjetas rojas casi consecutivas que le cuestan al equipo sendas eliminaciones, no mandar un mail para anotar a las nuevas caras antes de un cruce continental. Todo pasa en honor al mantra de Julio Grondona y nada cambia. Y esta parte yo creo que es fundamental para entender lo que pasa y lo que debe cambiar en Boca. Este último cachetazo debería provocar un cimbronazo en la composición interna de un club que está obligado a profesionalizar sus áreas. Claro que es una posición incómoda. Significa bajarse del sí román para rodearse de especialistas de cada departamento, abandonar la subestimación permanente del resto del mundo y entender que para salir campeón hay que arremangarse. No alcanza con la camiseta ni con la gloria cosechada. Es impecable, además de que coincido letra por letra con lo que plantea Mati, es impecable lo que dice. Y esta es una casi necesidad para Boca. Después la nota hace referencia a Fernando Gago, un Gago, voy acá de nuevo al principal, un Gago que no le ha encontrado la vuelta al funcionamiento del equipo, que no le ha dado su sello. Cuando Riquelme lo convocó a Gago, a mí me parecía una apuesta en ese contexto con argumentos. Tenía que ver también con convocar a un entrenador con un perfil alto, que había jugado en el club, que había salido campeón en el club, que había tenido ciclos como entrenador bastante irregulares, un arranque errático en Aldo Civi, con algún buen momento de 4 o 5 partidos. Un ciclo en Racing que fue recordado por ese penal que erró Galván, pero en el medio o en el final hay 2 victorias contra Boca justamente en 2 copas, una la Supercopa Internacional y otra el Trofeo de Campeones. Y una gestión en Chivas que, por supuesto, seguimos de lejos, que tuvo alguna buena actuación, alguna aproximación a una pelea por el título, pero no jugó final.
pero aquí, primero, son 22 partidos, estamos hablando de una sucesión de entrenadores que arranca con la salida de Miguel Russo. Russo sale campeón en el primer tramo de la gestión Riquelme, viene la pandemia, Boca termina ese año ganándole a Racing contra el equipo de BKC en cuartos de final de Copa Libertadores, después queda fuera con Santos de la Libertadores 2021 y un errático primer semestre con una eliminación controvertida. Boca lo perjudicaron contra Atlético Mineiro, terminó generando la salida. Y empieza el carrusel. Bataglia, Ibarra, Herrón, Almirón, Herrón, Martínez, Herrón, Gago. Empieza el revoleo de entrenadores, algunas situaciones insólitas, la IPF para Bataglia, después de haberse plantado en una conferencia de prensa y decir no fuimos lo suficientemente agresivos en el mercado de pases, esa decisión de echarlo por esa declaración, porque en la serie Boca perdió, no se puede responsabilizar a un jugador, pero digamos, Benedetto tuvo un match point, la tiró lejísimo para ganar la serie por penales, había errado un penal durante el partido, o sea, era una eliminación explicable desde las circunstancias del juego y no por errores del entrenador. Pero sí, digamos, no le perdonaron esa declaración, ese reproche al mercado de pases. Entonces, acá se nota el estilo personalista y también con relación al Consejo de Fútbol, más allá del perfil alto que puedan manejar sus integrantes, está claro que el que toma las decisiones o que da absolutamente todas las señales y da todos los ok's para que una transferencia o una transacción de compra o venta se haga es el propio Riquelme. Entonces, hablar del Consejo de Fútbol sin tener en cuenta la figura de Román, creo que es hacerse trampa al solitario. ¿Cambiará Román la manera de gestionar el fútbol profesional? No lo sabemos. No lo sabemos. Creo que este sí es un episodio más allá de lo que pueda explicarse desde lo que pasó, y por eso arrancamos con la mirada más corta. No alcanza, me parece, quedarse con lo de Marchesín, Cavani, las atajadas de Vizcarra. Creo que hay algo de arrastre. Por ejemplo, ¿por qué Boca no logró clasificarse para la fase de grupos en 2025 tras un muy mal 2024? Vuelvo a la nota porque hay algo que me parece espectacular en lo que plantea Mati, y es esto. Bueno, hace una... también menciona a los futbolistas, es un equipo sin referentes. Lo de Agustín Marchesín. Dice, el arquero que llegó para cumplir un sueño abdicó en el momento que tantas veces debió haber soñado. Pidió el cambio antes de la tanda de penales y le dejó su lugar a Leandro Brey. En un club que construyó varios de sus mitos de los 12 pasos, un linaje que va desde Antonio Roma a Sergio Romero, la dimisión resulta imperdonable por más explicaciones que esgrima Gago. Y esta parte me parece también como para destacar y poner un cuadrito. Hinchas de la hinchada. El pueblo ceneice se enamoró en exceso de su aliento incondicional. La exigencia es mínima y no hay reacción. Desde hace años que su mayor orgullo, con un equipo que suele no estar a la altura, es el aguante por el aguante mismo. Las tribunas ya no son para los futboleros. Hoy ir a la cancha se transformó en una experiencia cool para subir a Instagram y retratar en TikTok. Sin visitantes, lo peligroso se transformó en un paseo. Los precios prohibitivos, la crisis general, el filtro y los negociados para exprimir la billetera de los turistas fueron relegando al verdadero hincha. Y ese fenómeno se traduce en una hinchada que no entiende los momentos ni la temperatura del partido. Boca se fue de entretiempo virtualmente eliminado, sin reproches de los cuatro costados, y en los últimos minutos, cuando tenía Alianza Lima contra las cuerdas, el tedioso dale vos sonaba hace 20 minutos. Recién consumado el papelón, se manifestó el enojo con un que se vayan todos, que no fue atronador. Bueno, me parece que esta mención que hace Mati con relación a la experiencia Boca Juniors, yo quiero asociarlo también a lo que es la cuestión identitaria. Hoy manejar el fútbol profesional demanda una templanza mucho mayor que antes.
Si bien antes la barra podía tener más peso, apretar, había dos tipos de hinchas. El que va a la cancha y el que se te cruza por la calle. Hoy hay un tercer hincha, más participativo, cada vez más influyente y cada vez en mayor número, que es el hincha de las redes. Y esto yo creo que es un desafío para todos los que participamos del fútbol argentino. Futbolistas, entrenadores, dirigentes, periodistas. Hoy hay un pulso cada vez más intenso que tiene que ver con las redes. Y las cosas que se dicen, que por supuesto, aquí no hay ninguna intención de censurar o prohibir las expresiones, pero ¿qué hacen los protagonistas con esto que parte del enojo, parte de la euforia, ellos leen en las redes? ¿Cómo lo toman? ¿Cuánto les influye? ¿Deben tomar decisiones u opinar en función de lo que leen? ¿Cuánto les afecta a la hora de competir? ¿Cuánto les afecta a la hora de tomar decisiones? Boca es un club que desde noviembre de 2023 está absolutamente polarizado. En un momento de la nota, Mati Baldo lo destaca. Hay una discusión anclada todavía en la elección de 2023. En un 2023 donde Mauricio Macri había intervenido decisivamente en la política nacional, después de la victoria de Sergio Massa en primera vuelta sobre Javier Milei, 37-30, y había como un clamor barra mensaje oportunista de Javier, bajate, bajate. Macri intervino, sostuvo a Milei, hubo una decisión política de pro de apuntalar al candidato que había perdido por 7 puntos la primera vuelta y terminó ganando la elección. Casi al mismo tiempo del año, Mauricio Macri era candidato a vicepresidente de Andrés Ibarra. Le pasó a Víctor Blanco ahora, aún con la Sudamericana. Estar en el binomio, pero sin ser cabeza de lista, atenúa un poco el impacto y la influencia que puede tener un presidente exitoso. Le ocurrió a Víctor Blanco contra Milito, le ocurrió a Mauricio Macri con Riquelme. Pero esa elección fue traumática, con una intervención de la justicia a pedido de la lista opositora, con una postergación de elecciones que terminó jugándole a favor al oficialismo, porque Boca venía de un noviembre espantoso y terminó ese noviembre con la derrota en la Libertadores y la eliminación de la Copa Argentina y la certeza de que no iba a jugar Copa Libertadores en 2024. Y si la elección hubiera sido en los primeros días de diciembre como estaba programada, quizás el resultado habría sido muy parejo. No el 65-35 que fue después, porque hubo mucha gente que, aún enojada con el tramo final del año, entendió que esa postergación tenía mucho más que ver con una maniobra de la oposición que con un asunto real a tener en cuenta. Pero eso fue hace 1 año y 3 meses. Sigue instalada, sobre todo en redes, esa polarización. Y en el caso del oficialismo, ha tomado como intento de operación cualquier observación negativa, crítica, ha incorporado también voceros por la sencilla razón de que estaban en contra de la oposición y, por supuesto, esos voceros hacen su negocio. Tienen ese usufructo del lugar que ocupan coyunturalmente. Y también es cierto que la oposición desdibujada, como planteaba Mati, no logra hoy capitalizar el enojo sin otra referencia que no sea Mauricio Macri. Y no hay hoy una persona que pueda, que no sea Mauricio Macri, capitalizar ese descontento. Pero más allá de lo que haga cada agrupación o cada sector, oficialismo u oposición, creo que la discusión, sobre todo en redes, sigue paralizando y sigue quitándole
identidad al club. A punto tal que Boca ha incorporado un vicio que era más de los otros equipos. Cuando Alberto J. Armando dijo, existen dos tipos de goles, los que, o se gritan dos tipos de goles, los que hace Boca y los que le hacen a Boca, tenía que ver con esto de Boca contra todos, o todos contra Boca, para decirlo bien. Hoy, ante cualquier fallo arbitral, se compara no solo que decidió otro árbitro o el mismo árbitro en una jugada parecida, porque no hay jugadas iguales, sino que además se compara lo que dice un comentarista o dos distintos en jugadas parecidas, demasiado pendientes de cosas que en su momento el mundo Boca descartaba. Si no, nosotros en esa no nos metemos. Y yo creo que eso también, no es que ganás o perdés series con eso, pero tiene que ver con la identidad de un club. Si a esto le sumamos todo lo que hablábamos de la experiencia cool de Boca, la polarización, la mirada bajo lupa, porque cada uno hace su negocio, porque si vos haces un tape comparando lo que dice un periodista o lo que sanciona un árbitro con relación a otra jugada que no es igual, pero es parecida, y tenés likes y te felicitan, todo, vos hiciste tu contenido y está bien. El tema es cómo se toma ya en términos de identidad del club. Y si bien no es un asunto deportivo, tiene que ver con la identidad. Y cuando un club se aleja de su identidad, y tiene un problema. Tiene un problema. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero sí creo que, y por eso arranqué con el análisis más reciente, quedarse solamente en eso que pudo haber pasado y no pasó es tener una mirada demasiado corta. Cuando algo se repite con frecuencia, hablamos de cualquier cosa menos de azar. Es un momento en el que el club, que no tiene problemas ni económicos, porque el balance ha sido superavitario, ni deportivos, porque no pelea por el descenso, tampoco es la primera vez que Boca queda fuera 2 años seguidos de Copa Libertadores. Con esto de las redes hay una tendencia a exagerar todo. Lo peor de Boca en los últimos 30 años, Boca jugó Copa Libertadores en 2009, perdió con Defensor con el gol de Mora, y después no jugó ni 2010 ni 2011. Y llegó a la final en 2012. Y estuvo 2 años sin jugar Copa Libertadores, y pasaban los entrenadores, y estuvo Borghi, que venía de ser campeón argentino junior, duró menos de 3 meses, y Pompey, el Chueco Alves, fueron hasta incluso el tramo final de Coco, el segundo ciclo de Coco en 2009, con Carlos de manager. Hay un montón de cosas. Pasa que, bueno, también es verdad que a veces, sobre todo en redes, la memoria y la historia desaparecen, quedan en un segundo plano. Pero todo influye. Y creo que, para cerrar con lo reciente, con esta eliminación y yendo a esta identidad, creo que corresponde, cada uno desde su lugar, hacerse la pregunta: ¿hacia dónde está yendo Boca? Y sobre todo, ¿hacia qué lugar, vinculado con su grandeza, tiene que ir? Nos reencontramos pronto. Beso a todos, que la pasen bien. Chau.